investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Qué gusto el poder saludarles de nueva cuenta en este espacio, en este programa llamado Los Investigadores Médicos, donde siempre hablamos de salud, de las enfermedades y cómo combatirlas. Así que quédese con nosotros porque en esta oportunidad vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Bienvenidos. En el programa de hoy de Los Investigadores Médicos conocemos qué son los factores de riesgo. Además, cómo afecta el estrés oxidativo en el proceso de la enfermedad. ¿Qué factores de riesgo influyen en las distintas enfermedades como cáncer e hipertensión? Además, la alimentación como factor de riesgo o beneficio y las biomoléculas en el tratamiento del estrés oxidativo. Damos inicio a nuestro programa. Y de esta forma damos inicio a un programa más de Los Investigadores Médicos, como siempre con la agradable compañía del doctor Jacobo Aguilar. Doctor, para esta oportunidad vamos a hablar de los factores de riesgo, ya como lo hemos mencionado. ¿Cómo está? Qué gusto el poder compartir de nueva cuenta el set. Igualmente, Claudia, muy bien, gracias a Dios. Y aquí sí, compartiendo y hablando de factores de riesgo, que es tan importante. Bueno, ¿y por qué es tan importante hablar de esto, doctor? Para empezar, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo, Claudia, es una condición, un rasgo o una característica que en un momento determinado puede hacer que la persona esté en riesgo de poder sufrir una lesión o una enfermedad. Ese es un factor de riesgo. ¿Y cuántos tipos de factor de riesgo existen? Si uno quiere volverse muy concreto, digamos que hay dos grandes grupos. Están los que son modificables y los que son no modificables. Dentro de los no modificables, Claudia, hay un rasgo muy general y es sexo. Eso no se puede mucho modificar. La edad que tiene es un riesgo en cualquiera de sus etapas. La situación demográfica, el lugar donde tú estás y desde luego la genética. ¿Y cuáles son los factores modificables? Mira, ahí sí es importante y esta pregunta viene muy al caso relacionado con lo que estamos viviendo ahora. Factores de riesgo modificable, algunos son conductuales, es decir, cómo me comporto respecto a diversas condiciones, cómo es mi hábito conductual en relación a la comida, si elijo comer bien o no, cómo es mi factor individual respecto a uso de sustancias. Tabaco, que siempre es una condición complicada. El tabaco está implicado como un factor de riesgo en enfermedades pulmonares, en cáncer, en fin. Alcohol. Vida sexual significa si tengo o no protección y si se tiene más de una o dos parejas, que da lugar a muchas más condiciones de exposición. Luego, situaciones del medio ambiente, aspectos de seguridad sanitaria. Si yo llevo a cabo conmigo una buena condición de medidas sanitarias, de higiene y aspectos que también tienen que ver con accesos a servicios de salud, agua potable, aspectos socioculturales, exposición a rayos ultravioleta, exposición a pesticidas, todas esas son condiciones que de alguna manera son modificables y tenemos que ponerles mucha atención. El factor del estrés oxidativo y un factor muy importante son las enfermedades subyacentes. Es hoy día un factor de riesgo agregado. Ponerle mucha atención, diría usted, doctor, a los factores modificables, porque usted hablaba de cambios que podemos hacer como personas, cambios individuales y también incluso cambios de todo un país. Así es, fíjate que si sabemos que vida sedentaria, comida chatarra, falta de actividad física, obviamente, desarrollo de obesidad, me van a conllevar a que tenga trastornos de lípidos, por ejemplo, eso me haga que desarrolle hipertensión y un infarto del corazón porque están amarrados, ¿verdad, Claudia? Hay factores que no actúan individualmente. Si una persona desarrolla sobrepeso o obesidad, se le sube el colesterol. Si se le sube el colesterol, desarrolla hipertensión. Si desarrolla hipertensión, le puede dar un infarto o un derrame cerebral. Entonces, todas estas condiciones son importantes porque, Claudia, en efecto, se pueden modificar si tengo la información y si de alguna manera tengo la actitud para poder hacer un cambio. Malas costumbres, malos hábitos, y la pregunta para usted, doctor, sería
¿En qué momento o cuánto tiempo puede tardar un mal hábito para convertirse en un factor de riesgo? Cuando hablamos de hábitos y de costumbres, las condiciones son interesantes, ¿verdad? Porque la mayoría de hábitos se adquieren como parte de la formación. Entonces alguien puede decir, bueno, yo tengo el hábito de tomarme una taza de café al levantarme o después del desayuno. Y eso con el tiempo se transforma en una costumbre. Y la costumbre ya es algo arraigado. Y luego, Claudia, se transforma en un proceso fisiológico. El cerebro te lo pide. De tal manera que hay hábitos conductuales que pueden ser benéficos. Salir a caminar, la tacita de café, obviamente, pero hay hábitos que no solo se vuelven costumbres, sino se vuelven dependencias. Por ejemplo, el uso del tabaco o el uso desmedido del alcohol hace que el hígado y el sistema que tiene que desintoxicar vaya con el tiempo disminuyendo su capacidad. Y el hecho de exponerse a tabaco o alcohol hace que el cerebro lo reconozca, desarrolla un neurotransmisor, desarrolla un químico que es el encargado de pedirte o exigirte bajo situaciones en las que el consumo se incrementa. Y entonces por eso tú ves que hay personas a las que es muy difícil que modifiquen un hábito pernicioso, porque ya no solo es una cuestión de voluntad, es una cuestión en la que el cerebro le exige y entonces la actitud y el tratamiento para esto sí requiere de más esfuerzo. Malos hábitos que pueden convertirse en adicciones, en vicios y como usted dice, ¿verdad? Ya todo en exceso es muy perjudicial para la salud. Y también queremos comentarle a los televidentes que hay factores de riesgo nutricionales. Por ello, ya la experta en nutrición, la licenciada Luisa, nos va a decir cuáles son. Los factores de riesgo nutricional son, primeramente, el tipo de alimentación. Debemos tomar en cuenta que todos los tipos de alimentos que consumimos deben de nutrirnos y no únicamente llenarnos. Y aquí me voy a enfocar específicamente en el tipo de alimentación que llevamos desde la niñez. Este es sumamente fundamental, ya que los primeros 2 años son donde se fijan los hábitos alimentarios que van a durar por toda la vida. Desde el momento de la concepción hasta la lactancia, hasta la alimentación complementaria, van a marcar la vida del bebé hasta la adolescencia, la adultez y a la vejez también. Otro de ellos es si hay o no presencia de dificultad para masticar. Esto es muy importante específicamente en pacientes adultos de la tercera edad. Otro es trastornos gastrointestinales y uno de los más comunes es la diarrea y también el estreñimiento. También si hay trastornos de factores cognitivos, específicamente de la depresión, ya que este puede alterar significativamente el estado nutricional de las personas. Otro que podemos observar nosotros específicamente en la clínica son los signos de deficiencia nutricional. Nosotros podemos verlos específicamente en el pelo, en la piel, en las uñas, en la dentadura y hasta en la lengua. Podemos ver ciertos signos de deficiencia nutricional que pueden correr riesgo. Otro que podemos encontrar también es el exceso de consumo de azúcares, de alimentos ultra refinados, ultra procesados. Estos pueden aumentar aún el riesgo el riesgo nutricional. Y otro también son los malos hábitos de alimentación, y eso nos estamos enfocando en los que les dije anteriormente. Y específicamente también en saltarnos tiempos de comida, por ejemplo, o en la inactividad física. Esto puede aumentar aún más el riesgo de padecer una malnutrición. Estos factores de riesgo pueden afectar a nuestro organismo, ocasionando sobrepeso, obesidad, pueden ocasionar también elevando la presión arterial, elevando los niveles de colesterol, de triglicéridos, que son de los más comunes que podemos encontrar específicamente en dislipidemias, y también pueden ocasionar otras enfermedades relacionadas con la nutrición y relacionadas específicamente también con la salud. Y algunas de las enfermedades que pueden ocasionarnos estos factores de riesgo, como yo les mencionaba, la obesidad. Esta obesidad aquí me voy a enfocar un poquito en el concepto de la obesidad, y es que debemos de tener claro que la obesidad va a ser ese desequilibrio que va a haber entre la ingesta de alimentos y el gasto energético. Y en pocas palabras vamos a decir que entra más de lo que debe salir. Y es ahí donde empieza a haber un acúmulo excesivo de grasa, y es lo que debemos de evitar. Otra de las enfermedades que también podemos encontrar son enfermedades cardiovasculares,
como por ejemplo las enfermedades coronarias, la hipertensión arterial, ciertas arritmias que ustedes también pueden ver. Otro es las enfermedades hepáticas, como pueden ser la esteatosis hepática, el hígado graso, que nos pueden llevar también a ocasionar una cirrosis hepática. Y otras que también podemos encontrar ciertos tipos de cánceres y osteoporosis. Los suplementos hoy en día se han utilizado como preventivos y también como tratamientos de cierto tipo de enfermedades. Sin embargo, es importante aclarar que tanto las vitaminas como los minerales, entre ellos pues aminoácidos, flavonoides, son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y la fuente debe de ser alimentaria, porque nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlo o de producirlo. Por lo tanto, no necesitamos de esas fuentes alimentarias. Sin embargo, hoy en día, por nuestra alimentación, que generalmente es alta en azúcares, entre grasas saturadas, en alimentos ultraprocesados, muchas personas que están en sedentarismo, esto ha llevado a la necesidad de suplementarse. Y es importante también mencionar que la suplementación también regenera y repara esos tejidos que han sido dañados por todos estos malos hábitos alimentarios. Y también importante destacar que hay ciertas circunstancias donde la suplementación se vuelve aún más necesaria, como puede ser la niñez, la etapa de adolescencia, el embarazo, la lactancia y también la vejez. La medicina biomolecular nos va a ayudar a combatir esa oxidación patológica con antioxidantes, y generalmente esos antioxidantes los vamos a obtener de moléculas que son vitaminas, minerales, oligoelementos como el zinc, como el cobre, flavonoides, ¿verdad? Como quercetina, como resveratrol, y todos estos los vamos a encontrar en fuentes de frutas y verduras. Por lo tanto, es importante mencionar que la suplementación no es solo para personas enfermas, sino también para personas sanas que desean mejorar sus hábitos de alimentación. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.